Bien, bueno, ya está ahí haciéndose la grabación. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya saben ustedes, estuvimos comentando ciertos aspectos la sesión anterior respecto a nuestra materia, ¿no? Que es teoría general del proceso. Habíamos señalado, bueno, hay ciertos conceptos que se deben de ir manejando, ¿no? ¿Cuáles son estos conceptos? Pues bueno, ¿cómo es que surge esta teoría general del proceso o qué es una teoría general del proceso, ¿no? Pues básicamente es llevar a la práctica, llevar a poder aplicar el derecho sustantivo, ¿no? Les había comentado la sesión anterior, tal como pudiéramos decir, bueno, existen códigos, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, está el Código Penal, el Código Civil que engloba un capítulo de cuestiones del derecho familiar, Código Fiscal, está la Ley de Amparo. O sea, tenemos diversas leyes, ¿no? Está incluso la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Ok, pues bueno, tenemos disposiciones, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al Código Penal, ¿qué tenemos? Tenemos tipos penales, ¿no? ¿Qué es un tipo penal? Pues el tipo penal es la redacción que hace el legislador de una conducta que es sancionada por la norma, ¿no? Por ejemplo, el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal comete, dice homicidio, al que prive de la vida a otro, se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Y posteriormente vienen agravantes, bueno, señala cuestiones relativas a lesiones y vienen un catálogo de delitos diversos. Ok, pues ahí está la norma, ¿no? Esa es la norma sustantiva. Eh, pero aquí la pregunta, que obviamente, pues bueno, ustedes ya lo conocen, pero vamos de lo menos a más, de lo particular, de lo general a lo particular, ¿no? La cuestión es, ok, hay un código penal. ¿Cómo aplico esas sanciones a una persona? Pues bueno, para ello existen el Código Nacional de Procedimientos Penales, que anteriormente, pues bueno, eran códigos de procedimientos penales para cada entidad. Vino la reforma de 2008, se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales posteriormente, y esta es el código adjetivo o el código procesal que nos va a dar la pauta para saber cómo sancionar a una persona, cómo se sanciona una conducta. Lo mismo para las cuestiones relativas a materia civil o materia familiar, ¿no? O sea, eh, Valeria suscribe un contrato de compraventa con quién quieren ser, con Navi, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, van a suscribir un contrato de compraventa referente a un vehículo, pero ¿cómo se va a regir ese contrato o sobre qué normas va a estar? Pues obviamente el contrato va a regirse respecto de las cuestiones civiles, ¿no? Del Código Civil. El Código Civil dirá cómo se tiene que realizar el contrato para que tenga validez, ¿no? Para que no esté viciado y en su momento pues no tenga valor. Entonces, si alguna de ellas no cumple con lo establecido, recuerden que, bueno, un contrato se fija en donde una persona ofrece algo a cambio de otra cosa, ¿no? A cambio de la prestación de un servicio, a cambio de un bien. En este caso, es a cambio de un bien, va a recibir un valor cierto y en dinero, ¿no? Cierto es básicamente lo que van a hacer. Pero si incumple alguna de las partes, ¿cómo va a reclamar ese derecho? Ese derecho sustantivo del Código Civil, ¿cómo lo voy a hacer valer? Pues bueno, viene el Código de Procedimientos Civiles, en donde me va a marcar la pauta que, bueno, a través de un escrito de demanda, yo voy a reclamar el cumplimiento de ese contrato, más los intereses que pudieran haberse generado, ¿no? Gastos y costas, lo que le llaman en materia civil. Lo mismo en materia familiar, etc., 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 ¿no? Entonces, bueno, y por ejemplo, si llegara alguien a preguntarse, oiga, y por ejemplo, nos hablaba de la ley de amparo, y eso, ¿cómo podría ser el tema procesal? Obviamente, la ley de amparo no contempla, no hay un código que nos dijera Código Nacional de la Ley de Amparo, ¿no? Porque tendría que ser de esa manera, al ser materia federal para todo el país. Entonces, la propia ley de amparo trae sus cuestiones procesales en la misma ley de amparo se marcan, ¿no?
Fundamento del amparo es el artículo 103 y 107 de la Constitución. Es ahí donde van a encontrar los fundamentos del juicio de amparo. ¿Dónde se va a regular el juicio de amparo? En la ley de amparo. La ley de amparo no se llama ley de amparo, se llama ley reglamentaria de los artículos 103 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ahí es donde ustedes van a encontrar cómo aplicar, pues esto, contra qué procede el amparo, qué es lo que van a ir viendo en estas cuestiones, ¿no? Amparo, bueno, recordemos, es un medio de defensa de la Constitución que nos va a servir para poder hacer valer un derecho que ha sido violado por la autoridad por algún acto u omisión, ¿no? O sea, el amparo va a proceder únicamente contra actos u omisiones de las autoridades. No podríamos hablar de, por ejemplo, es que el vecino tiene muy fuerte su música y no me deja dormir, quiero promover un amparo. Obviamente, pues eso no es correcto, ¿no? Porque el amparo únicamente procede contra actos u omisiones de autoridad o bien contra normas, ¿no? Amparo contra leyes. Pero bueno, eso ya es una cuestión un poco más específica. Entonces, el amparo, pues bueno, en ese sentido, la propia ley regula su procedimiento, pero los procedimientos son muy similares. Hay algo que se le conoce como el debido proceso, ¿no? ¿Qué es el debido proceso? Hay una tesis de jurisprudencia que nos marca a qué se refiere el debido proceso. Eh, Avi Peña, ¿usted ha escuchado referente al debido proceso? ¿Lo ha llegado a escuchar? ¿Qué es? Bueno, a ver si no le pregunto. Jackie González, ¿me escucha? Profe, es que creo que se tocó un momento. Sí, no se entendió. No escuchamos Se lo de... quedó en la jurisprudencia del debido proceso. Ah, ok. Sí, gracias. Les decía que, bueno, hay una tesis de jurisprudencia que nos explica lo que es el debido proceso. Entonces, en ese sentido, era la pregunta, Jackie, ¿usted eh, ha escuchado al respecto? Sí, sí he escuchado acerca del término, generalmente en las noticias, pero no sé a qué se refiere. Ok, bien, gracias, Jackie. Lady Pantoja, ¿usted ha escuchado este término? Sí, sí lo he escuchado igual, pero no lo tengo tampoco muy claro. Ok. Correa Salgado, ¿quiere comentar algo? No, no, nada en específico. Ah, ok, correcto. Bueno, el tema del debido proceso es muy importante porque aplica para todas las materias, ¿no? Aplica para la cuestión penal, para la cuestión civil, para la cuestión familiar, administrativa. ¿Y a qué se refiere? Bueno, el debido proceso es un derecho humano, es un derecho fundamental que lo vamos a encontrar contemplado tanto en el artículo 14 como en el 16 constitucional. Básicamente es que todas las personas tienen derecho a ser notificadas cuando se les inicie un procedimiento, ¿no? O sea, un procedimiento que inicie la autoridad tiene la obligación de notificárselo a la persona. Esta persona, dentro de este debido proceso, tiene también otra de sus formalidades, es de que básicamente son cuatro las formalidades que marca esta jurisprudencia, ¿no? Que sea notificado del inicio de juicio, que tenga la oportunidad de comparecer ante la autoridad, que pueda desahogar sus medios de prueba y que tenga una sentencia que resuelva el conflicto de fondo, ¿no? Principalmente esto es el núcleo duro de lo que se le conoce como el debido proceso. Les haré llegar más tarde esta tesis de jurisprudencia para que ustedes la tengan, la lean y obviamente pues la guarden como si fuera, digo, no sé si sean, digo, no aplica ese ejemplo, ¿no? Pero sí que la guarden porque esa tesis les va a servir posteriormente para muchas cosas. Digo,
salvo que la Suprema Corte determine otra situación de aquí en unos años o que saquen otra tesis que abarque un poco más, pues bueno, pues esta tesis les va a servir para varias cosas, ¿no? Pues bueno, tenemos respecto a este tema, litigio y sus diversas formas, es el primer tema que vamos a abordar, ¿no? Habíamos comentado, bueno, que es un litigio. Creo que la mayoría coincide que el litigio pues es igual a un problema, ¿no? Son problemas que surgen. ¿Por qué llegan a surgir estos problemas? ¿No? Pues bueno, tenemos a Montesquieu, que ustedes sabrán en su obra de El contrato social, cómo es que surge una sociedad. Al respecto, Vanessa, ¿usted me podría referir qué es lo que recuerda que habla Montesquieu al respecto del contrato social? Vanessa Muñoz, por favor. La verdad ya no recuerdo bien, profesor. A ver, permítame tantito para ver si recuerdo y ahorita participo. Ok, gracias. Vicente, por favor, adelante. Hola, profesor, buen día, ¿cómo está? Bien, Eh, gracias. pues bueno, el contrato social fue una obra filosófica, política, en la cual Montesquieu trató básicamente de hacer una, yo podría decirlo, puso sobrepesos entre la libertad y la igualdad de los hombres bajo un estado que está básicamente instituido por el beneficio social de las personas. Perfecto, es así, Vicente, muchas gracias. Santiago, adelante, por favor. Sí, maestro. Bueno, mm, me parece que no fue Montesquieu, fue Rousseau, el escritor Cierto. de El contrato social. Y pues básicamente la obra central o el tema toral de la obra es cómo los hombres ceden parte de su libertad a una entidad superior con el fin de que ésta pueda resolver los conflictos que se pueden ir suscitando entre la población, entre las personas. Yo creo que ese es el tema central de la obra. Es correcto, Santiago, muchas gracias. En efecto, Juan Jacobo Rousseau es el autor de la obra. Avi Peña, adelante, por favor. Sí, bueno, complementando la participación anterior de mi compañero, justamente lo que hacen los individuos es dejar como el poder a una persona, o sea, como para poder llevar mejor su organización y así, o sea, el individuo busca como el reconocimiento de esa persona, entonces es quien lleva como el poder. Muy bien, Avi, gracias. Efectivamente, bueno, aquí el tema es esta cuestión en sociedad, ¿no? La vida social, las personas pues obviamente tenemos como naturaleza, pues somos sociales por naturaleza, no somos un ente que tiene que relacionarse con los demás. Hablábamos, bueno, hay ejemplos que tenemos, por ejemplo, una persona que viva aislada de la sociedad, pues de manera compleja va a poder llegar a cumplir sus metas, ¿no? Porque estamos diseñados para eso, para vivir en sociedad, para cumplir ciertas metas dentro de la propia sociedad. Hay fines que no podemos alcanzar de manera aislada. O sea, una persona pues sí puede vivir aislada, pero no va a cumplir sus fines, estos fines como persona. Llámese, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los ermitaños, ¿no? Dicen, bueno, pues sí, un ermitaño puede vivir solo, pero hay fines que no va a poder cumplir, que únicamente son aquellos que se pueden llevar a cabo en sociedad, principalmente aquellos que tienen que ver con la cultura y con la religión, ¿no? Gustavo, adelante. Bueno, también dentro de bueno, concebía la idea de que la democracia como una forma de gobierno directa en el pueblo, ¿no? Y hablaba precisamente de esto, de que defendía la idea de que todos los ciudadanos deberían ser libres e iguales y para que pudieran manifestar su voluntad para llegar a este acuerdo común y todos tuvieran, por así decirlo, la capacidad de cumplir al acuerdo que se llegó. Así es, Gustavo. Muchas gracias por su intervención. David, adelante, lo escucho.
Gracias, profesor. Solamente un pequeño comentario atinando a un poco más el comentario que hacía mi compañero, creo que fue Santiago. Eh, bueno, él hablaba de que la obra de Rousseau especifica que el hombre cede libertad para controlar digo, para lograr entregar un poco de soberanía al Estado, constituirlo y que resuelva algunas controversias. Podríamos analizar esto también desde otras palabras, bueno, decirlo con otras palabras. Yo diría que más bien la obra habla de que el hombre cede un poco de su libertad natural para ganar libertad civil. Para ganar libertad civil. Ok, sí, también es parte de ello. Ok, gracias, gracias David por su aportación. Bueno, aquí la cuestión es dejar el tema de que efectivamente somos personas, ya lo decíamos, que necesitamos estar en sociedad, ¿no? Una persona aislada, pues obviamente sus conflictos no van a ser los mismos que una persona en sociedad, ¿no? La propia convivencia nos genera, pues, problemas, ¿no? O sea, el hecho de convivir con otra persona es cuando nos va a generar, pues, tarde o temprano nos va a generar un problema. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, pues a mí no me gusta lo que hace la otra persona o difiero del pensamiento de la otra, yo no quiero hacer lo mismo, o sea, son muchas cuestiones que van a aparecer, ¿no? Incluso, bueno, en la vida cotidiana eso es lo que va a surgir, ¿no? Eh, Eventualmente surgen conflictos de intereses entre los sujetos de derecho. Por ejemplo, una persona va a afirmar que tiene derecho sobre algo y otra persona va a decir que pues ella también. De aquí vienen los problemas, por ejemplo, en el ámbito familiar, ¿no? La, el matrimonio de los dos sujetos van a tener intereses diversos y tienen que llegar a un común acuerdo para poder llevar a cabo su convivencia, ¿no? Por ejemplo, el caso, digo, estos son conflictos, ¿no? Hay que recordar, digo, viene más adelante, pero no todos los conflictos son litigios, ¿no? Obviamente esta situación, pues, no todo el problema se va a convertir en un litigio. En dado caso, por ejemplo, que la esposa quiere ir a casa de sus papás mientras el esposo quiere ir al cine con ella, pues obviamente hay un problema en donde van a tener que llegar a un acuerdo para solventarlo y poder continuar con su relación. Digo, en dado caso que ninguno ceda, pues la única solución pues va a ser la disolución o la separación de esa pareja, ¿no? Asimismo, vamos a encontrar problemas entre una sociedad, ¿no? Alguien que quiere invertir su patrimonio en cierto producto, mientras que los demás socios pues no van a estar de acuerdo, van a decir, oye, pues es que estás invirtiendo en una cuestión que pues no es la correcta porque el día de mañana vamos a tener problemas o porque ha venido generando una caída en la bolsa, etc., ¿no? Entonces, el litigio se encuentra caracterizado por un conflicto de intereses, pero este conflicto de intereses tiene que ser relevante para la norma para que lo podamos calificar como un litigio, ¿no? Entonces, por ello es que yo les decía, en dado caso, no sé, por ejemplo, que alguno de ustedes quiera, no sé, que salga o bueno, no, más bien que le dijera a ¿cómo se los podría poner? Es que es un poquito complicado por el tema de pandemia, ¿no? Situémonos en hace algunos años, hace 2 años que no había pandemia, ¿no? Que le dijera a alguno de ustedes a su mamá, oye mamá, quiero ir a una fiesta con mis amigos, voy a llegar a las 2 de la mañana. Y la mamá le dice, no, es muy tarde, llegas aquí a la 1. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Una de las partes, el hijo, quiere llegar a las 2, mientras la mamá ofrece resistencia. A ver, denme oportunidad, denme un momento, porque me parece que se está cortando un poco la sesión, ¿no? Bueno, tengo ahí un poquito de tema. Esperen un momento. Me voy a conectar a otra red. Bueno, ahí estamos, ¿no?
Señalaba el problema, pues es ese. Hay un conflicto de intereses donde el hijo pretende llegar más tarde y la mamá ofrece cierta resistencia a que el hijo llegue tarde, ¿no? Decirle, no, pues tú vas a llegar a tal hora. Pero este conflicto obviamente no es relevante para... Ya, bueno, anda aquí jugando me anda jugando la conexión, ustedes disculpen, ¿no? Eh, bueno, ¿sí están viendo la pantalla? ¿Sí ven pantalla o no la ven? Sí, Sí, maestro, sí sí se la ve. vemos. Ve, Sí. Ok. A ver, esperen un momentito. A ver. Bueno, a ver, voy a seguir. Si hay algún tema con la conexión, me avisan, por favor. Que tengo ahí problema con la misma, ¿no? Bueno, tenemos a Francesco Carneluti, un jurista italiano bastante reconocido por sus aportes en materia procesal, ¿no? Este jurista, pues básicamente señala que el litigio es un conflicto de intereses calificado por la Profe, pretensión es que de... no se le entiende. A ver, permítame de nuevo. Maestra, no sé si Podría- funcione, pero en otras clases nos hacen apagar a todos la cámara para que cargue mejor la presentación. No, creo que es el internet. Denme un momento, por favor. A ver, ya estoy ahí de nuevo. A ver, voy a apagar la mía. Sí, porque la de los demás no tiene tanto problema. Es un tema más de conexión. Em, ¿Sí me escuchan y ven bien? Sí, ahorita sí. Sí, ok, bueno. Eh, Le señalaba, está el jurista de Francesco Carneluti, un italiano que dio grandes aportes a la cuestión procesal. Él se enfocó en arribar a una definición de litigio, ¿no? Donde él señalaba que el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia de otro. Entonces, esta fue básicamente una de las definiciones adoptadas respecto de un litigio, ¿no? O sea, que ese litigio lo vamos a ver materializado en estas situaciones, ¿no? Una persona va a pretender algo y la otra persona va a ofrecer cierta resistencia a cumplirlo. Lo que se va a buscar es la sumisión del interés ajeno al propio, ¿no? Es importante que exista esa resistencia. Diana, ¿me escucha? Diana Díaz González. Sí, Por ejemplo, sí lo escucho. ¿qué pasaría si una persona en una cuestión litigiosa pretende algo, pero la otra persona no pone resistencia? Em, pues yo creo que ya no habría el conflicto de intereses porque ambos están de acuerdo pues en lo que se solicita por parte de una persona. Entonces, pues siento que se acabaría como tal el litigio. Ajá, es correcto, Diana. Gracias. Aquí tendríamos que tener forzosamente una resistencia por parte de alguna de las partes. En dado caso o en caso contrario, pues esto no podría ser un litigio, ¿no? Es como, pues no sé, si yo le demando el pago de la renta a mi inquilino y mi inquilino dice, ok, está bien, aquí está la renta, pues ya no hay litigio, ¿no? O sea, se acabó. Por eso es que el conflicto de intereses solo se podrá convertir en litigio cuando una de las personas formula su pretensión en contra de otra, buscando esa subordinación del interés ajeno a mi interés, y que esta persona de manera expresa formule una resistencia que diga, no, no te voy a pagar porque pues no te debo, porque ya te pagué o porque esta casa es mía o lo que sea, ¿no?
la resistencia que sea necesaria para evitar que se pueda llevar a cabo pues un pago, ¿no? En ese caso. Esta situación fue un tanto criticada, ¿no? O sea, decían, bueno, pues sí, tiene razón este Francesco, pero bueno, ahorita vamos a entrar a la crítica, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la definición del concepto carnelutiano? Pues bueno, nos da 3 elementos, el sujeto A, el sujeto B y un bien jurídico, donde el sujeto A y el sujeto B van a tener cierta disputa sobre un bien jurídico, ya sea, ¿qué podríamos entender por un bien jurídico? Yunuen, ¿usted qué tiene de referencia al respecto? ¿Sobre qué podría entender sobre esta definición de bien jurídico? Pues podría ser, por ejemplo, una casa. Ajá, es correcto, gracias. Jonathan Yair, adelante. Un bien es un satisfactor de necesidades. Uh-huh. Sí, un bien es satisfactor de necesidades. Si lo convertimos en jurídico, ahí estaría bueno. Gracias, Jonathan. Reyes Bernacho. Ana Karen, adelante. Entiendo que para el derecho penal están los bienes jurídicos tutelados, que son bienes que la sociedad considera importantes, como por ejemplo la vida, la propiedad, entre otras. Es correcto, son otro tipo de bienes jurídicos. Obviamente en materia penal tenemos estos tipos que abordaremos más adelante, pero es correcto, Ana Karen, gracias. André, buen día, adelante. Y buenos días. Pues también puede entenderse como bienes que son relevantes para el derecho, igual como decía la compañera, bienes que al derecho le interesa proteger o que simplemente le interesa o que están reglamentados por el derecho. Es correcto, gracias, André. Yuridia Guzmán. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, lo que yo entiendo es que es un valor de las personas, el cual va a estar protegido por las leyes. Un valor protegido por las leyes, correcto. Gracias. Rodríguez Cruz. Profesor, yo tenía entendido que es como, por ejemplo, la vida o la salud, o sea, que están protegidos por la ley. Ajá, sí, también puede ser, son bienes jurídicos al final del día. Gracias. Luis Guillermo. Profesor, ¿puede ser un bien jurídico todo lo que está en patrimonio de alguien? Así es, el patrimonio de una persona es un bien jurídico, es correcto. Gracias. A ver, tengo a Vicente, adelante. ¿Sí me escucha, profesor? Sí, lo escucho, adelante. Ok. Pues bueno, básicamente puede ser también material, como lo habían comentado mis compañeros, puede ser, por ejemplo, la salud o también puede ser un bien material. Y estos son los que están protegidos por el derecho. En efecto. Gracias, Vicente. Gustavo, ¿lo escucho? Yo lo entiendo como que son aquellos bienes que merecen una garantía legal y para no ser quebrantados por una acción de algún tercero. Ok, sí, tiene que dársele protección frente a terceros, efectivamente, ¿no? Tal como cuando se hace la compra-venta de una casa, para que la casa pueda tener efectos frente a terceros, tiene que ser inscrita en el registro público de la propiedad, ¿no? Karen, ¿le escucho? Sí, también considero que las relaciones que le concernan a cada una de las partes o intereses jurídicos podrían considerarse bienes jurídicos. Es correcto. Bien, gracias, Karen. Bueno, una vez que hemos abordado esto, podemos arribar a esta conclusión, ¿no? Dos sujetos van a tener un conflicto, van a presentar un conflicto frente a un bien jurídico. Y esto considero que lo podemos aplicar a todas las materias, ¿no? Llámese porque el sujeto A pretende adjudicarse cierta cantidad de dinero del sujeto B y el sujeto B se resiste porque señala que esa cantidad de dinero no le corresponde, o llámese una casa, un vehículo, la tutela de sus hijos, por ejemplo, lo podemos ahí también englobar.
Nada más que en la cuestión, bueno, que ahorita es a lo que voy, ¿no? Que quiero llegar a esta controversia que generó este concepto de Carneluti, ¿no? Porque decía, bueno, pues es que aquí hablamos que hay dos sujetos, ¿no? Hay el sujeto A y el sujeto B que se encuentran en una disputa. Y ambos sujetos estamos de acuerdo que pertenecen al derecho privado, ¿no? O sea, son personas, dos personas que andan con problemas respecto de alguna cosa o de algún bien jurídico. Pero ¿qué pasa cuando uno de estos sujetos ya no es un particular, sino que se vuelve un sujeto de derecho público? Llámese Ministerio Público o llámese una autoridad administrativa. Entonces, aquí es donde, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. El litigio nos dicen que debe ser jurídicamente trascendente, pues no todo conflicto de intereses es un litigio, ¿no? Que es lo que ya habíamos comentado. El ejemplo ese que les puse de la persona del hijo y la mamá, que uno quiere llegar tarde y la mamá no lo deja, pues obviamente pues eso no es trascendente para el derecho, ¿no? Jurídicamente no es trascendente. Tendría que haber, por ejemplo, que la mamá golpea al hijo y el hijo le responde, pues bueno, ahí ya se vuelve una cuestión trascendente, ¿no? Porque ya hay una vulneración a un derecho. Santiago, adelante. Santiago Chávez. Sí, maestro. Pues gracias. Yo había leído que para que un conflicto fuera jurídicamente trascendente, debía vulnerar o afectar la esfera de derechos de la otra persona. Eso es lo que le daba el adjetivo de jurídico, jurídicamente trascendente. Es correcto, Santiago. Muchas gracias por su adición a lo que hemos comentado. Y que en efecto, ¿no? Tiene que tenerse una vulneración a la esfera jurídica para poderlo tener de una manera relevante para el derecho y que se pueda considerar como un litigio, ¿no? Pues bueno, conflicto de intereses. Aquí viene otro ejemplo, ¿no? La empresa A y la empresa B en una cuestión de, por ejemplo, competencia, una competencia desleal o competencia de mercado, una da más barato, la otra da más caro, pero bueno, siguen siendo situaciones que se pueden arreglar sin necesidad de la intervención de un tercero o de la aplicación de normas, siempre y cuando no se vean afectados los derechos de una de las partes, ¿no? Bueno, aquí había puesto, diferente sería, por ejemplo, si una empresa deja de declarar impuestos, pues obviamente habrá un conflicto de intereses con el Estado, ¿no? Porque el Estado se tiene que recaudar esos impuestos para poder cumplir su finalidad como Estado, ¿no? Entonces, si la empresa deja de pagar impuestos, pues obviamente esto se va a volver jurídicamente relevante, incluso hasta para una cuestión del orden penal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí veríamos una afectación relevante y que obviamente se volvería ya una cuestión de litigio. Francesco Carneluti tuvo relevancia, bueno, lo vemos como un autor relevante porque su definición fue retomada por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, ¿no? Allá fue donde esta cuestión tuvo relevancia en el artículo 71, el cual señala que, bueno, dos partes se encuentran en litigio cuando una pretende que el derecho apoye en su favor un interés en conflicto con el interés de la otra, y ésta se opone a la pretensión o aún no oponiéndose, no cumple con la obligación que se le reclama, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente esta es una definición que tiene como base la definición de Carneluti, ¿no? Aquí, bueno, vemos las actitudes de las partes que pueden llegar a tener, ¿no? Nos clasifican en dos tipos de pretensiones, la pretensión discutida y la pretensión insatisfecha. En la discutida, pues bueno, la parte alega y opone resistencia, ¿no? O sea, es como el litigio como tal, como lo podemos encontrar, ¿no? ¿A qué se refiere el propio litigio? Y la pretensión insatisfecha, la parte no dice nada respecto de la pretensión, pero no cumple con lo que se le reclama.
¿no? Entonces, es como decirle, bueno, pues te demando el cumplimiento de una obligación, pero tú no contestas, pero vas a continuar en el cumplimiento de la misma. Similar a lo que, bueno, recientemente, yo ya les había comentado, no soy abogado civilista, me dedico meramente al penal, pero hubo un colega que nos buscó para una cuestión, ¿no? Que es referente a una persona, él ya tiene tiempo, el interesado, su mamá les deja una casa, ¿no? Un departamento. Aproximadamente por ahí del año 2000, le renta el departamento a un amigo que le recomienda, ¿no? Un conocido. Le dice, ah, sí, pues vente, te voy a rentar mi casa y aquí puedes estar. La renta va a ser de 5,000 pesos y pues de 5,000 pesos nunca se la subió. Llega 2014, 2015, pues se llegan a presentar ciertos problemas con el señor, ¿no? En el aspecto de que a veces no pagaba, a veces sí pagaba, ya saben, ¿no? El típico que pues no va al corriente con los pagos. Entonces, la señora le dice a su hijo, oye hijo, pues ayúdame a cobrarle al señor porque ya no me quiere pagar, pero no seas tan rudo porque pues es buena persona, ¿no? Entonces, así es como llevan su relación. Lamentablemente, la señora fallece en 2016 y el señor inquilino, como coloquialmente se le dice, se hace ojo de hormiga y ya no paga, o sea, deja de pagar, o sea, deja de cumplir con sus obligaciones. Entonces, pues bueno, aquí surge el conflicto, ¿no? O sea, reclamarle el cumplimiento del pago del arrendamiento porque el señor no quiere pagar. Entonces, este problema subsistió en lo que el señor arreglaba sus papeles de la mamá para adjudicarse el inmueble. Pues bueno, pasó tiempo, aproximadamente finales de 2019 presenta su demanda. Con todo este tema de pandemia, pues bueno, el tema se fue retrasando y hasta apenas en enero, febrero de este año fue que se le da inicio, se le da trámite a la demanda y ya se le manda a emplazar al inquilino. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues bueno, dice la demanda, dice, bueno, pues se le rentó a esta persona desde tal fecha, dejó de pagar desde 2019 a 2020 y lo que va corriendo de 2021 no ha pagado, lo cual se hace una cuantificación, no recuerdo de cuánto, creo que son 110,000 pesos, algo así, ¿no? Lo que debe. Entonces se le demanda para que el señor pague lo que debe y además entregue el inmueble, se le rescinde el contrato. Y el señor, ¿saben qué es lo que contesta el inquilino? El inquilino dice, yo no te conozco, yo no sé quién eres tú que me está demandando y pues no, el contrato que exhibes de arrendamiento, falsificaste mi firma porque no es mi firma, la desconozco. Entonces, esa pues básicamente es una pretensión discutida, ¿no? La parte demandada quiere que le paguen y que se salga de la casa, mientras que el demandado pues dice que no, que él vive ahí y que no conoce la firma, que no conoce a la persona, desconoce totalmente lo que se le está demandando o poniendo la resistencia. Entonces, bueno, pues ya ahí hay un litigio. Incluso podríamos hablar de una cuestión un tanto del ámbito penal, ¿no? Porque estás falseando tu declaración, estás tratando de engañar a la autoridad con tus aseveraciones. Entonces, bueno, el tema va para litigio, no se ha resuelto, está pendiente de que se pueda llevar a cabo una resolución. Y bueno, pues digo, esto se los comento porque fue la colaboración que nos solicitaron en ese asunto, fue precisamente ver qué acciones en el ámbito penal se podían ejercer y que esta persona en su momento pues se salga del inmueble, ¿no? Me dicen, es más, dice, yo ya no quiero, yo como propietario del inmueble, ya no me interesa el dinero, quiero que se salga esta persona porque pues ha sido irregular e incluso pues hasta ha faltado a la memoria de mi madre, que es la que le rentó. Pues bueno, pues ahí va, el tema va ahí avanzando, ¿no? Eh,
El concepto de litigio, pues bueno, nos sirve para delimitar la materia, el contenido o tema sobre el cual va a versar el proceso. Tenemos que delimitar cuál es el objeto del mismo, ¿no? Identificar quiénes son las partes en el proceso, saber cuál es el bien jurídico y en qué consiste la pretensión. Esto nos va a ayudar mucho. Es como en materia civil le llaman fijar la litis, ¿no? Lo que va a corresponder al conflicto de intereses. Para eso nos va a servir esto de litigio, ¿no? Porque muchas veces pueden decir, bueno, pues es que es mucha teoría y yo para qué quiero saber qué es el litigio. Pues bueno, el litigio nos va a servir para delimitar estas partes, ¿no? Que digo, es materia de otra unidad, pero es importante que lo sepan, que para que pueda concederse el litigio, pues tienen que haber partes, ¿no? Las partes procesales, que en materia civil es el actor demandado, y, por ejemplo, en materia penal, pues bueno, es el imputado, la víctima, el Ministerio Público, defensor y asesor jurídico, ¿no? Y así, pues bueno, vamos viendo quiénes van a ser partes en un proceso. Dentro del mismo, pues bueno, estas situaciones nos van a permitir delimitar esta, ¿cómo se dice? Por medio de estos sujetos, las leyes procesales van a determinar cuándo existen estos tres conceptos que ustedes ven en pantalla, ¿no? Que posteriormente se abordarán porque son parte de las excepciones que puede presentar una de las partes. La litispendencia, la conexidad de la causa y la causa juzgada. Litispendencia quiere decir que yo voy, se los puedo poner de un ejemplo en la materia que llevamos, ¿no? En la materia que llevo en materia penal. Una persona es acusada por la violación de la prima de su cónyuge, ¿no? Que vendría siendo como su prima política. Al señor va la prima menor de edad y lo denuncia basándose en los hechos, diciendo que anteriormente, en el mes de mayo de 2018, ella vive en Querétaro, ella va a la casa de su abuela en Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac, y ahí están conviviendo. Cuando de pronto llega su prima con la que se lleva muy bien, ella tiene 16 años, la prima tiene aproximadamente 24 o 25 años, llega y están platicando. Cuando la prima le ofrece, le dice, oye, pues vamos a echarnos unos alcoholes, ¿no? Vamos por una cerveza aquí a la vuelta, que nos acompañe mi esposo. Y la menor le dice, bueno, pues sí está bien, déjale, pido permiso a mi mamá. A ver, dejen si puedo prender mi cámara a ver si ya no falla el internet, ¿no? Le dice, pues sí, efectivamente, vamos aquí a echarnos las miches, ¿no? Van con la mamá, le dicen, oye, mamá, pues me das chance de ir acá a echarme unos alcoholes. No, le dice literal, le dice, ¿puedo irme a echar una michelada con mi prima? Y la mamá accede, le dice, sí, hija, está bien, nomás no llegues muy tarde, llega aproximadamente a la 1 de la mañana. Le dice la hija, sí, está bien, vamos. Entonces ella se va a la casa de su prima a esperar pues, al esposo de la prima, ¿no? Ella le habla a su esposo, la prima mayor de edad, le habla a su esposo, dice, oye, pues mira, queremos salir, ¿qué onda? ¿Pasas por nosotras? Le dice, sí, está bien, paso por ustedes, pero hasta que acabe, porque yo estoy trabajando, el señor trabajaba en Uber. Dice, está bien, ¿como a qué hora? Dice, no, pues como a las 10 paso por ustedes, 10 de la noche, ¿no? Eran aproximadamente 8 de la noche en ese momento. Pues ya, total que llega la hora, el señor pasa por ellas. Les voy a poner nombres para no, ¿cómo se llama? Para no perdernos en el relato, ¿no? El esposo se llama Francisco, la esposa se llama Viviana y la menor de edad se llama Ingrid, ¿no? Pues bueno, ahí van. Pasa por ellas, dan las 10 de la noche, pasa por ellas, se las lleva, llegan al lugar, de estos lugares que digo, no sé si ustedes los conozcan, en donde antes de pandemia, pues son como locales en casas adentro, donde ponen sus mesitas de plástico y les sirven las micheladas ahí, ¿no? Ahí están conviviendo un rato. Antes de llegar ahí pasan por un amigo, el amigo de Francisco, que se llama Montiel, ¿no? Pongámosle ese nombre.
Los acompaña, llegan al lugar, piden una cubeta de cervezas que únicamente las ingieren en ese momento Francisco y Montiel. A Viviana y a Ingrid les dan pues una michelada, ¿no? Una michelada para las dos. Ya están conviviendo, talala. Aproximadamente entre 12 de la noche y 1 de la mañana se van del lugar, dicen, no, pues ya están cerrando, ya vámonos. Se van del lugar. Y posteriormente, pues ya en el camino, dicen, no, pues vámonos por una caminera, ¿no? Pasan al Oxxo, se compran una bebida que se llama Cosaco, y entre ellos dos, entre Francisco y Montiel, se van tomando su Cosaco, ¿no? Dicen, ay, pues ahí para recordar cuando íbamos en la prepa, que no sé qué, ¿cómo se llaman? La señora Viviana e Ingrid pues van en el vehículo atrás, van ahí en la fiesta cantando, bailando ahí con el reggaetón a todo lo que da, ahí van, ¿no? Pues van, pues bien, ¿no? O sea, pues se supone que van en cierto modo divirtiéndose, ni siquiera habían tomado pues demasiado, pues estaban ahí como quien dice, van jaladones, ¿no? Ahí van. Van y dicen, no, pues ya vamos a dejar a mi amigo Montiel a su casa. Van, lo dejan a su casa y este amigo se toma una selfie con todos, ¿no? Dice, ah, pues miren, selfie para el recuerdo. Se toman la selfie, ya se van. En ese momento emprende Francisco el camino, pues ya para dejar a Ingrid e irse a descansar con su mujer. Pero en el camino comienza Viviana e Ingrid a tener una plática un poco inusual, ¿no? Ahí medio, pues dices, pues qué onda. Esta Viviana le empieza a preguntar a Ingrid, oye, pues tú has tenido experiencias sexuales, ¿cómo han sido? No, pues que la Ingrid le contesta, sí, pues yo he estado con personas más grandes, con chavos de 30 años y así, ¿no? Entonces Ingrid de repente empieza ahí a jugar con su prima y entre juego y juego se dan un beso entre las dos. A lo que Francisco se queda así como de, pues órale, ¿no? Pues se supone que es tu prima, ¿por qué la besas? Y la prima le empieza a decir, ay, sí, mira, pues es que me compraron nueva ropa interior de Calvin Klein, y agarra y se levanta la blusa y le enseña pues el brasier. Pues ahí como que se va calentando la plática, ¿no? Pues se agarran y se agarran, ¿no? Entre primas se agarran, ¿no? Y empiezan a besarse, a tocarse, a hacer ahí cosas. Y Francisco le dice, oye, no, pues ya cálmate, pues ya pues ya mejor vamos a dejar a Ingrid porque vamos a tener problemas con sus papás. Y en eso Ingrid se acerca con Francisco y le da una cachetada y le dice, ya deja de estar de payaso y mejor pásate para atrás con nosotras. Y Francisco dice, no, ¿cómo crees? Pues estás mal, que así. Total que, digo, no hay a quien le insista dos veces, que pues él se agarra y termina pasándose para atrás y obviamente pues teniendo relaciones sexuales con Ingrid, ¿no? O sea, le quitan la ropa a Ingrid, tiene relaciones sexuales con ella, se quita Ingrid y posteriormente se sube su esposa Viviana y termina teniendo relaciones sexuales con ella, acaban. Ya se baja Francisco, se viste y ya se sube de su lado del piloto. Entre Viviana e Ingrid se visten las dos y ya van, dejan a Ingrid y se van a la casa de Francisco y pues ya tan, ¿no? Al día siguiente Ingrid se va a su casa, ya se va con sus papás, se regresan a Querétaro, pero pues no pasó nada, ¿no? Dice, bueno, pues ya. Los días siguientes, pues nada más Francisco le decía a Viviana, oye, pues como que sí te pasaste, ¿no? Pues como con tu prima y así. No, pues que no sé qué, que tú tranquilo, no pasa nada, ¿no? Entre ese que no pasa nada y que sí pasa, como voy a por la hora, se los voy a resumir lo más esencial, ¿no? Pues resulta que en 2019, esto fue en mayo de 2018, resulta que en marzo de 2019, Ingrid va e interpone una denuncia en el estado de Querétaro por el delito de violación. Le dan entrada a su denuncia, se hacen diligencias básicas allá en el estado de Querétaro, pero ¿qué creen? Que el dictamen en materia de psicología, porque les tienen que hacer un dictamen para ver si efectivamente presentas alteración o afectación en tu libre desarrollo de la personalidad o en tu psique derivado de este evento. Pues el perito dice, no, yo no veo que haya afectación en la menor, se presentó a su entrevista de forma coherente, no se aprecia ansiedad, no se aprecian síntomas de que haya sido víctima de violación.
¿Qué es lo que hacen? La fiscalía declina competencia, pero obviamente los hechos no fueron en Querétaro, la pasan para Ciudad de México. En Ciudad de México integran el delito y pues hacen un dictamen donde dice que sí tiene afectación y judicializan la carpeta. Bueno, solicita orden de aprehensión el Ministerio Público por el delito de violación en contra de la menor y a Francisco lo detienen en noviembre de 2019 y lo ingresan, llevan su audiencia inicial, una pésima defensa que llevó, lo guardan en el reclusorio por este delito. Digo, pues ahí sí, nosotros entramos prácticamente antes de la intermedia de ese asunto. Bueno, en la denuncia, la menor, esta Ingrid, hace esas referencias, pero los papás, recuerden ustedes que un menor requiere estar asistido por sus tutores o por un representante legal. Entonces, es asistida por la mamá. La mamá denuncia a Francisco y denuncia a Viviana. Dice, también Viviana tuvo participación porque pues ella también le quitó la ropa y estuvo ahí, no hizo nada. Hay 2 imputados, únicamente solo se procesa uno. Entonces, bueno, pues ahí entre nuestras acciones que posteriormente les referiré, logramos que se gire orden de aprehensión también contra Viviana, pero esta orden de aprehensión se libra aproximadamente en mayo de este año. O sea, imagínense, estuvo prácticamente casi el año y medio Francisco llevando su proceso solo, mientras que a Viviana pues no aparecía en el mapa. Aparece en el mapa, pero el Ministerio Público hace algo que realmente no estamos de acuerdo con ello. De hecho, tengo audiencia hoy, más tarde de este asunto. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Dice, ok, voy a girar orden de aprehensión contra Viviana, pero aquí yo veo 2 delitos. Dice, veo el delito de violación y hay otro delito que se llama corrupción de menores, que es el hecho de haberle facilitado a la menor la ingesta de bebidas alcohólicas y genera 2 causas. Entonces, traemos ya la de violación, ya está muy avanzada, esa ya va para juicio, estamos ahí pendientes de que nos asignen la fecha de juicio y obviamente está el otro delito de corrupción de menores, el cual, pues bueno, está ahorita en etapa intermedia, vamos para etapa intermedia. Entonces, podríamos señalar ahí alguna de estas hipótesis que están dentro de la pantalla, ¿no? Litispendencia, conexidad de la causa y cosa juzgada. ¿Qué podríamos señalar que habría aquí en este caso? Posiblemente una conexidad de la causa, ¿no? Son los mismos sujetos, la misma víctima, los mismos imputados y el delito está relacionado. Entonces, lo que se procedería a solicitar ahí sería la acumulación de procesos. ¿Por qué? Porque hay lo mismo. La litispendencia nos hace referencia a que hay un litigio pendiente de resolver para poder resolver uno segundo, ¿no? Por ejemplo, yo voy y quiero comprar una casa, ¿no? Pero esta casa se encuentra, regresemos por ejemplo al ejemplo que les di, ¿no? Del señor que quiere sacar a este sujeto de su domicilio porque no le ha pagado las rentas. Supongamos que llega un tercero que dice, dueño de la casa, yo te la quiero comprar. Y agarra y se celebra el contrato de compra-venta. Pero le dice, ¿sabes qué? No vamos a poder porque hay un litigio pendiente. Tengo que sacarlo primero para que tú para que yo te pueda entregar la posesión del inmueble. Entonces, ahí habría una causa de litispendencia. Hay un litigio pendiente de resolver para poder entrar en materia del presente asunto. Y bueno, por último, lo que es la cosa juzgada. Cosa juzgada es cuando se determina ya la resolución de un conflicto. Que diga, pues el sujeto A tiene la razón, no impugna esa resolución y por lo tanto ahí ya no se puede, ya no cabe nada en contra de la cosa juzgada, ¿no? O sea, ya no se puede interponer recurso, ya no se puede poner amparo, porque ya se pasaron las fechas y los términos para lo mismo, entonces ahí se habla que la sentencia ha quedado firme. Emiliano, ¿lo escucho? Sí, profe, disculpe, en ese caso de la menor, ¿es posible que el litigio sea combinado, por ejemplo, porque puede ser litispendencia y también conexidad de la causa, ¿no? Uh-huh. ¿O se lleva por individual cada caso?
Ya depende ahí la estrategia de la defensa. Nosotros pretendemos que se haga en una misma, o sea, que la corrupción de menores y violación sea en una misma audiencia, pero los juzgadores nos han dicho que no, que son dos eventos diferentes, que una cosa fue el darle de tomar y otra cosa fue la relación sexual. Entonces, nos habían dicho que son diferentes. Sin embargo, recurrimos, hay un amparo pendiente de resolver por esa situación, pero bueno, este comentario de este asunto lo iremos viendo a lo largo del curso, ya que me interesa ponérselos a ustedes para que lo podamos llevar como una causa práctica, ¿no? Pues muy bien, pues ya son las 11. Les agradezco a todos su asistencia. La asistencia por el día de hoy queda en grabación. Eso sería todo por hoy.